a Antonella Sánchez Maltese, bueno, que la conozco hace, bueno, no vamos a decir, si digo hace años, va a parecer que somos los dos adultos mayores. Antonella, Eduardo Germán, Daniel Quintero te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia Buenas también. tardes. ¿Qué tal? Bueno, Antonella, se dio este fin de semana que en el caso de esta parte del país se caracterizaron por las malas condiciones climáticas, Sí. actividades en torno al 8M, el Día de la Mujer. ¿Cuál es el análisis que vos haces frente a las políticas que se llevan, sin lugar a duda, a nivel nacional y que, digamos, que están en la vereda del frente de lo que ha venido sucediendo en este último tiempo en la República Argentina y que impactan en la provincia? Bueno, creo que lo primero que hay que decir, Eduardo, es que aún como vos bien marcás, ante las condiciones climáticas, que en el caso del norte, bueno, varias provincias estuvieron con lluvia, y sin embargo la marcha se hizo de todos modos. Quizás la particularidad de este año, al caer un día sábado, por ahí el paro, que suele ser característico de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no impactó tanto en ese sentido, pero sí en la movilización que salió de nuevo a las calles, y esta vez con un contexto nacional y bueno, provincial también muy particular, que desde hace 2 años, bueno, lejos de poder salir como se hacía cada año a reclamar por la ampliación de presupuesto, por el reconocimiento de ciertos derechos, por la aplicación de ciertas leyes que en muchos casos tienen décadas. Pareciera ser que tenemos que volver a reafirmar y a demostrar de algún modo la problemática que significa, ¿no?, la violencia por razones de género en sus distintas modalidades. Y como, bueno, como lo decís, creo que en un contexto que se da con la particularidad de replicar en nuestro país muchas de las políticas que ya veníamos viendo que se daban en otros contextos mundiales, sobre todo, ¿no?, en otros países, y creo que acá en realidad las políticas y el avance conservador y el avance de ciertas políticas más relacionadas, ¿no?, con la prohibición de los derechos y de la ultraderecha en general, la pudimos empezar a ver claramente hace 2 años, ¿no? Y creo que volver a las calles, como retroceder de algún modo en la explicación, pareciera ser de que existe una problemática y de que durante todos estos años, las últimas por lo menos 2 décadas, nuestro país había avanzado significativamente, primero en sancionar leyes que reconocieran ciertos derechos, y después, más cerca quizás en el tiempo, con generar desde el Estado y desde los gobiernos las partidas necesarias para poder atacar esa problemática. Estamos en un contexto muy particular que nos obliga ya no solamente a mirarnos a nosotros, a nosotras, a nosotras en lo que significa la desigualdad, sino también, bueno, en una interseccionalidad, decimos nosotros, ¿no?, donde se juntan todas las discriminaciones, el racismo, el fascismo, digamos, todas las políticas que de algún modo nosotros desde el movimiento de mujeres venimos denunciando desde hace mucho tiempo y venimos combatiendo, porque en realidad creo que la gran fortaleza que tuvo el movimiento de mujeres como movimiento político fue plantear que existía una problemática y además buscar y tratar de dar las herramientas. Entonces, el gobierno nacional, con las políticas que viene aplicando, y no hablo simplemente ni solamente de ir en contra de un ministerio, como fue en su momento la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, sino además de negar la problemática. Creo que es todavía más grave, ¿no? Decir que no hay violencia por razones de género, que todas las violencias son iguales, y que hay una ideología que, lo dijo muy claramente el presidente Javier Milei en la conferencia en Davos, de que no existe tal cosa, o sea, de que hay un intento de seguir financiando algo que no existe, cuando en realidad, si vemos el observatorio, ahora que sí nos ven, que es el observatorio que viene registrando los femicidios en nuestro país, en lo que va del año ya hubo 56 femicidios, ¿no?, que son mujeres
que son muertas en manos de la mayoría hombres o varones que eran sus parejas, sus exparejas, y que, bueno, esto claramente habla de que no pasa lo mismo si nosotros miramos las estadísticas. Estoy hablando de estadísticas No, no, simplemente, sí, ¿no? pero Y más o menos. hay párate un ratito, porque acaba de tocar algo. Para hacer el contexto, a ver si vos compartís. Estamos en una sociedad, en esta provincia que es muy machista, ¿vos compartís eso? Sí, sí, por supuesto, hay una cultura que es el telón de fondo, quizás, Bueno, ¿no? en base a eso y a este escenario y de lo que vos estás hablando, cuando habla el presidente que lo ha planteado, y yo no puedo desconocer el laburo que vos haces junto a un grupo de personas que están desde hace muchísimo tiempo levantando estas banderas, yo veo que es como si las propias mujeres le dan la razón al presidente de la nación. ¿Me entendés más o menos lo que te estoy planteando? Es ¿En como qué sentido, en el Eduardo? sentido de decir que no hay femicidio y que esto se lucra, etcétera, etcétera. Es lo que yo noto moviéndome en esta ciudad y recibiendo un par de mensajes. ¿Eso por qué que se ha llegado? ¿Que alguien levantó la bandera, la hizo exclusiva o quizá no estamos en este marco de una sociedad machista que podemos tener también machismo dentro de las propias mujeres? No, a ver, me parece que en realidad estamos en un contexto, digo, por ahí quizás las provincias del norte compartimos ciertas características que tienen que ver con lo cultural, seguramente, que es el cambio más difícil, porque la sanción de leyes, adjudicar, o mejor dicho, destinar y ejecutar recursos para combatirlas, puede funcionar medianamente bien, es medible, uno puede saber cuánto se ejecutó y eso cómo repercutió, pero tenés de fondo, decía, una cultura que quizás la compartimos nosotros acá, ¿no? Una provincia muy conservadora, una provincia que además está muy atravesada por la religión, estamos muy atravesados, ¿no? en nuestra cultura y en nuestras prácticas culturales por la religión, que además, digo esto porque también tiene que ver con cuáles son los mensajes que terminan llegando y calando hondo en la sociedad. Yo creo que eso, Eduardo, y lo cultural es lo más grave de erradicar, digamos, lo más difícil, si se quiere, lo más grave en el sentido de seguir trasladando generacionalmente un problema que es en realidad el contexto en el que estamos ahora. No tenemos que volver a demostrar que existe un problema o que existe una desigualdad, que creo que es el retroceso que quizás sucedió por lo menos en los últimos 2 años. En vez de combatir la desigualdad, ahora hay que demostrar que existe. Entonces creo que ahí, si uno lo empieza a pensar a nivel de política pública, a nivel nacional, bueno, se decidió dar de baja un montón de partidas y un montón de programas que tampoco en la provincia se sostuvieron, aun cuando dieron buenos resultados. Sí, creo que hicieron esfuerzo de sostener algunas políticas básicas que están más relacionadas, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos, distribuirlos, que lleguen en la mayoría de los centros de salud y demás. Pero después hay otros cambios, Eduardo, que me parece que son mucho más profundos, que tienen que ver con el que llega al aula, en las escuelas, en los centros vecinales, que por ejemplo nuestra provincia lo cubría en amplia medida el Plan ENIA, que se ejecutaba en 3 departamentos, en la capital, en Chilecito y en Chepes, y esos programas que iban también a desarmar y a desandar todo ese camino cultural, se dejaron de aplicar. Y la provincia los pudo sostener muy poco, digamos. No, había 40 y pico de agentes territoriales y la verdad que lo que absorbió la provincia fueron nada más que, fueron menos de 10, Sí. o entre 3 y 10. Entonces digo, ahí hay un problema que no solo que va a ir en contra de las estadísticas de bajar el embarazo adolescente no intencional, el ENIA tiene que ver con eso, era un programa que apuntaba a eso, sino que además era el que permitía que vos desde la secundaria puedas hablar con pibes y poder plantear que las desigualdades se dan culturalmente, empiezan ahí, empiezan en las casas, empiezan y terminan, digamos, con las expresiones de violencia más extremas que son los femicidios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que decir, sí, a ver, muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué hay más denuncias? Si se supone que están combatiendo los femicidios, que están combatiendo, y hay más denuncias porque se logró reconocer las violencias también.
Entonces alguien antes, quizás una mujer o las disidencias, podían no identificar lo que significaba una violencia económica, y desde que existió una ley que la tipificó, bueno, la reconocemos y la denunciamos. Y así como digo violencia económica, Sí. puede decir violencia obstétrica, violencia institucional, laboral, infinitas violencias. Entonces, a mí lo que me preocupa quizás es, además de este retroceso en el que tenemos que demostrar que existe una desigualdad, que de eso se trata, y un poco el 8M, como todas las fechas que nos invitan a marchar o que nos autoconvocamos a marchar, nos llaman a demostrar eso, ¿no? Habrás escuchado, Eduardo, mucho que ante cualquier conflicto que se da, no importa cuál sea, la pregunta es dónde están las feministas, ¿no? Como si existiera una necesidad de decir que ante ciertas problemáticas no hay una conciencia, una toma de conciencia, y como si nosotras por otro lado tuviésemos que resolver todos los problemas. Y sabes que creo que una de las consignas que quedó bastante consensuada en las asambleas Ni Una Menos, la hablamos en muchos otros espacios, y no solo en nuestra provincia, sino también a nivel nacional, es un poco pensar este concepto de que acá estamos, siempre estuvimos en un trabajo colectivo y en un trabajo solidario sosteniendo siempre. En los comedores, en las aulas, en los barrios, en los hospitales, en los centros de salud, en las economías populares. Acá estamos siempre sosteniendo lo que creemos que tiene que ver con plantear cambios que siempre fueron colectivos, siempre fueron red. Los movimientos feministas siempre se caracterizaron por trabajar en red. Y el feminismo, más allá de que hay mucho seguramente debate, y sería bastante largo poder desandar ese camino, que con gusto lo hago, ¿no? Pero bueno, digo, en radio por ahí los tiempos son más cortos. Pero está bueno hablar todo esto, porque obviamente estás hablando y estamos recibiendo mensajes, y reitero, yo veo que hay una sociedad muy machista, y estoy frente a un micrófono, ¿no? Y lo planteo también todos los días, porque ya hay como una visión patriarcal, o sea, lo que dice el hombre es palabra santa, y quizás yo creo que esos tiempos fueron cambiando, pero una opinión, pero hay gente que no lo comparte, otro no. ¿Querés aportar algo, sí, Daniel? Antonella, ¿qué tal? Daniel Quintero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atenderlo. No sé si es tan así de la frase de ¿dónde están las feministas? Sí te puedo decir, porque lo he dicho y sería muy hipócrita no repetirlo ahora que hay alguien allí hablando de este tema, sí notamos que hubo como ciertas cuestiones y bueno, ante este caso de abuso, porque es, por ejemplo, de Fernando Espinosa, que visitó la provincia y debería haber sido declarado persona no grata porque en ese momento ya estaba procesado por abuso, da la sensación de que no es la misma reacción. Yo tengo esa sensación. Yo tengo esa sensación de que no reaccionan igual ante situaciones similares según de quién venga la agresión. Y eso no queda bueno. A ver, yo creo que lo que decía Daniel, que pasa, creo que pasa incluso en todos los espacios políticos, ¿no? Me parece, de hecho, a mí me tocó hacer coberturas de denuncias de violencia o de distintos tipos, que involucraban a distintas personas de distintos espacios políticos. Sí. Y sí coincido con vos que la vara no siempre es la misma, ¿no? Según si se trata del peronismo, del radicalismo, del PRO, de la Libertad Avanza. Digo, creo que hay sectores que incluso para adentro todavía esos debates no los tienen resueltos. Ahora bien, coincido, insisto con eso, y me parece que es una discusión que se tienen que dar los partidos políticos para adentro, y quienes militan o se sienten identificadas con un partido político. Bien. Eso involucra a un sector particular. Ahora, eso no es todo el feminismo seguramente, y eso no define ni deja de lado las denuncias que sí se hacen y que sí fueron hechos contradictorios, incluso que, a ver, si vos me preguntás, ¿te parece que está bien o mal lo que hizo Alberto Fernández? Yo no creo que haya ninguna feminista que te diga que está bien. Claro. De ahí que la discusión para adentro se dé más o menos, que para afuera el discurso político, porque conviene o no, sea mejor o peor, yo coincido con ustedes, es una discusión que se tiene que dar, lógicamente, y que creo que tiene que ver con las contradicciones incluso que se dan en las discusiones políticas de cualquier espacio. Esto no invalida que el movimiento es mucho más grande, porque es un movimiento social, digo. Entonces, si hay tanto feminismo como tantas agrupaciones que militen por la igualdad de derechos.
Creo que lo que ustedes plantean es un debate que a veces queda en el aire, queda como en la superficie, que yo sigo planteándome, incluso cuando tengo que conversar con funcionarios, con dirigentes políticos, la doble vara existe, existió siempre, con el feminismo, con la corrupción y con todo. Entonces, creo que son debates que todavía están pendientes como cualquier movimiento social que está desarrollándose, porque los feminismos vienen desde hace muchos siglos planteando con distintos, seguramente, conquistas históricas, formas de constituirse, ¿no? Nosotros nos toca ver esta porque somos contemporáneos de esta época. Quizás esto de dónde están las feministas es el reclamo que en su momento le hacían a las asambleas cuando reclamaban por el Famatina y no reclamaban probablemente por la curtiembre Lloma. Sí. Exacto. Sí. Bueno. Entonces, nada, son debates más profundos seguramente. Bueno, Antonella, muchas gracias por la charla con la multiplataforma. Que pase buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Antonella Sánchez Maltés en un tema que abre mucho debate. Mirá, a esta hora de la tarde. Por primera vez, Eduardo, por primera vez alguien que me reconoce si la doble vara no está buena y a veces la usamos y no está buena. La verdad que, chapo, me dejó. Pensé que se venía a la pelea y me dijo, no, tenés razón. A veces tenemos una doble vara. Y está bueno que lo reconozcan. Está bueno. O no reconocerlo también, pero y abrir el debate. Yo creo que No, a todos los temas, yo creo que era para esta pelear, provincia ¿no? tiene que hablarlos. Yo creo que, porque nosotros, siempre yo lo marco, estamos con el terío. Eso es lo que pega y bueno, ahora se presenta. Pues muchas veces uno no comparte, pero en la charla podés sacar algo positivo de lo que acaba de suceder hace un ratito nada más con Daniel Quintero, que acaba de reconocer. Vos escuchaste esto, Gisela, ¿no? Daniel Quintero acaba de reconocer que ella coincide en que hay una doble vara. Está buenísimo. No esperaba, porque la mayoría no te reconoce esto. No te quiere reconocer esto. Y la felicito porque ella dice, sí, está ahí, es una discusión que tenemos que darnos. Pues dice, por ejemplo, con lo de Alberto sí. o lo de Espinosa, ¿viste? Lo tenía. Bueno, escúchame, Eduardo. sí, ya está feliz, ya quiere quedarse una hora más. Escúchame. Si querés te dejo No. Atención con este adelanto